Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tu amigo y servidor Marco Gallinas, con el gran placer de saludarte y como siempre te mando un fuerte abrazo. Una vez más, la Confederación Nacional de Talleres tiene el gran honor de poder llevar a tu pantalla un gran evento. Se trata de la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual Pachuca 2021, donde tenemos el gran placer de poder llevar a ti más de 100 seminarios, todos con instructores de muy buen nivel y con una gran cantidad de información que estamos completamente seguros que vamos a lograr un crecimiento importante en tu desarrollo, no nada más en términos de diagnóstico, mantenimiento, servicio, reparación, sino también de asesoría comercial y desarrollo humano. Este magno evento, como bien sabes, ha tenido cabida los días 9, 10 y 11 de diciembre, y a través de estos días, reitero, estoy completamente seguro que por toda la información que vas a recibir, te vas a quedar con una gran experiencia y mucho más eventos. Vas a poder participar en la rifa también de productos de la marca Injectronic, donde estoy completamente seguro que te llevarás uno de ellos. Una vez más, un servidor tiene el gran honor de poder llevar a ti un seminario que por la gran cantidad de información lo hemos dividido en dos. Se trata nada más y nada menos que lleva por título Turbos de geometría fija y variable, y que lógicamente en esta ocasión daremos inicio con los turbos de geometría fija. De esta forma, lo que pretendo es darte a conocer cuál es el principio de funcionamiento de este sistema y todo el dispositivo periférico, para que de esta forma puedas realizar reparaciones de muy buen nivel, lógicamente incrementando el nivel de ingresos y el volumen de trabajo para tus servicios que ofreces como un especialista automotriz. Esperando que la información sea completamente de tu agrado, vamos a dar inicio. Y al mismo tiempo quiero hacer un paréntesis porque deseo agradecerte el que te des la oportunidad de poder formar parte de todo ese panorama de capacitación. Y al mismo tiempo quiero reconocer el que inviertas en tiempo para poder recibir toda esta información que acabo de mencionar. Te ayudará definitivamente para tu crecimiento profesional. Vamos a dar inicio de acuerdo al tema, pues te voy a presentar la agenda. Iniciaré con el motor de combustión, el sistema de aspiración natural, el sistema de sobrealimentación que prácticamente corresponde al turbo. Una pregunta que siempre les hago es, ¿el turbo forma parte del sistema de escape o forma parte del sistema de admisión? No, no forma parte de ninguno. Es un sistema independiente, es el sistema de sobrealimentación y lo voy a explicar ampliamente. La composición del turbocargador, el principio de funcionamiento mecánico. Y aquí es algo bien importante porque como estamos hablando ya de un sistema electrónico, entonces las líneas de diagnóstico han incrementado. Tenemos un principio de operación mecánico, eléctrico, electrónico, neumático, hidráulico con dos fluidos, aceite y líquido refrigerante. Y finalmente, también lo que corresponde al software. Entonces, figúrate que tenemos 8 líneas de diagnóstico y que cuando el turbo entra a una condición asintomática de mal funcionamiento, generándole problemas en el desplazamiento del motor, pues entonces tienes que agudizar los procedimientos para poder determinar dónde se encuentra el problema. Ya mencioné entonces los principios, la operación periférica, las electroválvulas de asistencia y bueno, ahí el seminario prácticamente tendrá su fin y el siguiente seminario, pues lógicamente también estamos pues ya dando inicio con las diferencias en relación al turbo de geometría variable. Bueno, pues entonces vamos a entrar en materia. Para que tengamos una idea, hay diferentes formas en las que se puede incrementar la prestación mecánica
de un vehículo. Realmente lo que buscan las empresas y los diseñadores de un producto es, en el caso de vehículos, sedanes familiares, que haya mucho dinamismo, se busca la potencia, un crecimiento de la potencia, que un vehículo corra demasiado, a una buena autonomía de combustible. Y en los vehículos a diésel, lo que se busca es que desarrolle una alta capacidad, ya sea de carga o de arrastre. Y entra ahí el concepto de torque, que como bien sabemos, de acuerdo a la definición de potencia, pues es el trabajo realizado entre el tiempo, y el torque, pues es la relación existente entre fuerza por distancia. Sin embargo, pues ahora con la gran problemática que hemos tenido y sufrido por el incremento del costo del combustible, pues se logra eficientizar los sistemas ahora con otros subsistemas para poder lograr un mejor proceso de combustión. Los primeros sistemas que se desarrollaron fueron los de aspiración natural. Y hablar de un motor de combustión interna, cuando tú levantas el cofre, pues lo que recurrentemente vas a encontrar es lo siguiente: los soportes de extracción en la parte superior, lo que conocemos como la tapa de punterías, a un costado el alternador, en la parte baja el cárter, la parte central la polea del cigüeñal, el conjunto para la base, toma y tapa del filtro de aceite, la parte media el monobloc, las galerías de admisión, en la parte superior la cabeza o la culata. Y en el caso de aquellos vehículos que cuentan con un sistema de sobrealimentación, mejor conocido como el turbocargador, pues puede estar equipado con una bomba. Fíjate bien lo que voy a comentar, y aquí voy a entrar no en polémica, pero sí quiero aclarar lo siguiente. Lo que pasa es que cuando hablamos del término vacío, normalmente me escriben en el chat: Marco, estás ocupando mal el término, no es vacío, está mal. Efectivamente, no es vacío. Vacío en el espacio, donde no hay ningún elemento de la tabla periódica. Pero es un término que coloquialmente se utiliza dentro de la mecánica. No, la realidad es que es de presión, porque está por debajo de la presión atmosférica. No, no es vacío, es de presión. Pero bueno, aquí lo aclaro. Sin embargo, voy a estar utilizando el término vacío. ¿Queda claro? Porque reitero, dentro de la literatura y dentro de el lenguaje más universal que utilizan y utilizamos los que nos relacionamos con el sector automotriz, pues es el de vacío. Entonces, se está utilizando prácticamente, comenté, una bomba generadora de depresión, mejor conocido como una bomba de vacío. Un motor de combustión interna prácticamente se compone de 3 o 4 superficies. La parte más alta, que corresponde a la cabeza o la culata de cilindros. La parte media, que es el block o el monoblock, que es la parte más pesada y de mayor volumen en un motor de combustión interna. Y por otra parte, lo más bajo corresponde al cárter de aceite y cárter de cilindros. Pero aquí hay algo muy importante, lo que acabo de mencionar hace un instante: de dónde proviene esa prestación mecánica, lo que corresponde a potencia en vehículos sedanes, vehículos familiares, y lo que corresponde a torque. Bueno, lo que podemos notar es que el torque, por lo general, se alcanza dentro de los primeros regímenes de revolución. Un cambio de primera a segunda acelerado, o un cambio de segunda a tercera. Sin embargo, el máximo torque siempre lo vamos a alcanzar en la reversa. Y es lo que un cliente, cuando va a comprar un vehículo, busca. Sobre todo en utilitarios, capacidad de carga o capacidad de arrastre. Y en el caso de, ya mencioné, los familiares o los sedanes, lo que se busca es la potencia. Y la potencia, pues va desde las revoluciones más bajas, la primera velocidad, y se va terminando por ahí de las 5500 revoluciones, cuando se alcanza casi la última velocidad. De esta forma, lo que estamos logrando es, sí, diferenciar cómo se comporta la potencia y cómo se comporta el torque. Sin embargo, cuando se utiliza un turbo, pues realmente se abastecen ambos conceptos, se potencializan de acuerdo a su principio de funcionamiento. Entonces tenemos lo siguiente: para poder lograr eficientizar un proceso de combustión, tenemos un sistema de aspiración o de respiración.
Eso depende mucho del número de válvulas, que tenemos algunos vehículos con 2 válvulas, bueno, unos con una válvula de admisión, una válvula de escape, otros con 2 válvulas de admisión, 2 válvulas de escape y otros con 4 válvulas de admisión y en el centro exactamente una válvula de escape. ¿Qué relación tiene para eficientizar un proceso de combustión las válvulas? No es igual que yo respire por una fosa nasal a que respire por 2 fosas nasales, a que lo haga de esta forma. Estoy eficientizando mi sistema respiratorio porque estoy ingresando mayor cantidad de oxígeno. Entonces, muy importante la cantidad de válvulas que va a tener la culata o la cabeza. Por otra parte, la carrera. ¿Qué tanto se va a desplazar el cilindro o el pistón a través del cilindro, del punto muerto inferior al punto muerto superior y viceversa? Y por otra parte, el diámetro, así como también la cantidad de cilindros. No es igual que un vehículo cuente con 3, 4, 6, 8, 10, 12 cilindros y entre más cilindros, lógicamente va a desarrollar mayor potencia, pero lo más cuerdo es que va a consumir mayor cantidad de combustible. Un vehículo va a contar con un sistema de admisión de aire, con el objetivo de poder ingresar, valga lo redundante, al interior de las cámaras de combustión, mayor cantidad de oxígeno existente. Y que como bien sabemos, a nivel del mar tenemos mayor atmósfera y ahí es donde se encuentra mayor cantidad de oxígeno que cuando encontramos niveles más elevados sobre la altura, valga el comentario redundante, del nivel del mar. Entonces, se incorporan en algunos vehículos un sistema adicional con el objetivo de poder ingresar de una manera más forzada oxígeno. Lógico, este va dentro de la composición del aire. Ahora aquí hay algo muy importante que debemos de identificar. ¿Qué hace el turbo? Bueno, para que te des una idea, hace enteramente lo mismo que las mascarillas de oxígeno para las personas que están en un hospital, que se encuentran internadas. Lo que está haciendo es forzar al ingreso de aire. Se abre la válvula y entra mucho más oxígeno y lógicamente se eficientiza el sistema respiratorio porque está entrando mayor cantidad de oxígeno. Eso hace el turbo. Agarrar aire, comprimirlo, aire atmosférico, comprimirlo y mandarlo directamente al interior del motor con el fiel objetivo de mejorar el proceso de combustión. Entonces el turbo no forma parte ni del sistema de escape, no forma parte del sistema de admisión, es un sistema adicional. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí lo voy a leer. Ofrece muchas ventajas, entonces, ¿por qué los fabricantes de motores automovilísticos no montan ellos mismos el turbo en serie? Porque es un sistema costoso. Un vehículo que por serie, por fábrica, ya trae un turbo, lógicamente el coste se incrementaría. ¿Qué sería lo mejor? Pero se incrementa preponderantemente el costo de venta. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, pues la relación peso-potencia de un motor turbo es más ventajosa porque obtiene mayor potencia relativamente sobre un motor que no lo tiene y por otra parte se puede generar mayor potencia en motorizaciones pequeñas. Como bien sabes, pues ya tenemos destinados motores de 3 cilindros, 1.2 litros y que al contar con un turbo alcanzan hasta 195 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora. Con 3 cilindros y una cilindrada pequeña, 1.2 litros, pues es una condición y situación muy impresionante. Un motor turbo ofrece un consumo de carburante más ventajoso, sobre todo en distancias largas. La autonomía de combustible, la relación kilómetro o kilómetros por litro es mayor. La combustión del carburante es mejor que en un motor turbo, ya que reduce la emisión de sustancias nocivas por la relación de compresión elevada y al mismo tiempo porque se eficientiza ese proceso de combustión con un mejor sistema de inyección. Un motor turbo hace menos ruido que un motor atmosférico. De hecho, el turbo actúa como un silenciador complementario. Efectivamente. Cuando tú levantas el cofre, esos motores
suenan que parecen un motor a diésel. Pero por la designinación de materiales, cuando bajas el cofre, se disipa ese ruido. Entonces, efectivamente, no pasa a cabina, mostrándose como un motor más silencioso. Las prestaciones de un motor turbo son mejores en alta actitud. El turbo proporciona mayor energía porque la contrapresión del aire enrarecido en altitud alta es más fiable, de manera que el motor proporciona casi la misma potencia que en una altitud más débil. Esto significa que cuando un motor o un vehículo se encuentra a niveles sobre la altura baja del mar, claro está, se va a aprovechar mejor el turbo. Aquí en un diagrama pictográfico tenemos los componentes. Sigo leyéndolo. Todos hemos oído hablar de que los turbocompresores y el rendimiento que ofrecen en los vehículos modernos es mayor. ¿Por qué? Porque se trata de un dispositivo que ya mencioné, va a estar agarrando aire atmosférico y lo va a estar incorporando directamente al sistema de proceso de combustión, pasando por el sistema de admisión. Entonces, podríamos denominar que es como un insuflador de aire, como una bomba que está inyectando aire. El turbo realmente puede ser de gran volumen o puede ser de bajo volumen. ¿Qué es lo que va a eficientizar el que el proceso de combustión sea mejor? Es muy sencillo. Sí, tiene mucho que ver el volumen del turbo, pero cuando ya se cuenta con un sistema electrónico, pues entonces tiene mucho que ver el software, el desarrollo del algoritmo, el momento en el que se determine cuándo va a iniciar a sobrealimentar el turbo, 1200 RPM, y cuándo va a dejar de terminar, 3500, 4000 revoluciones. Entonces tenemos un periodo muy amplio en el cual va a estar aventando o sobrealimentando con aire a presión y lógicamente de esta forma va a estar generando un proceso de combustión más eficiente. Cabe señalar que el turbo se apoya por lo general de los vapores que proceden de los gases, no vapores, de los gases que proceden del proceso de combustión. Entonces el turbo va a estar recibiendo los gases que provienen, ya mencioné, del proceso de combustión, y esto va a impactar, hablemos del principio, eso va a impactar directamente en unas propelas. El turbo va a estar constituido por dos materiales. Un material el cual pueda soportar dilataciones, pueda soportar altas temperaturas, y un material blando, siendo por lo regular ya sea acero o hierro gris, hierro fundido, y por otro lado, en las galerías de sobrealimentación, de aluminio o también de antimonio. Esos gases de escape pegan directamente con las propelas y se van directamente también ya hacia el medio ambiente. El hecho de que pegue con esas propelas, pues entonces su principio de funcionamiento funge como dos hélices. Aquí tengo una hélice que va a estar conectada con otra y que cuando yo, como un reguilete, le soplo, se mueve, y como están conectadas a través de un eje, entonces el otro reguilete o la otra hélice o las otras propelas van a reaccionar. Para que tengas una idea, es como un ventilador. Un ventilador, tú sabes que por un lado está aventando aire, pero por el otro está succionando. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que los gases de escape llegan, impulsan esas propelas, le dan velocidad, le dan altas revoluciones, un movimiento muy elevado, hasta 130,000 revoluciones por minuto. Reacciona ahora el otro eje. ¿Y qué está ocurriendo? Que de este lado prácticamente está succionando o jalando aire que proviene del sistema de admisión. Ya viene purificado. Finalmente,
lo va a enviar ahora sí nuevamente al interior del motor por medio de su sistema de sobrealimentación. Entonces el turbo, por una parte, succiona, sopla, inyecta, sobrealimenta, pero lo comprime y al comprimirlo sufre un calentamiento la molécula. Por tal motivo debe ahora irse a un intercooler que le llamamos un intercambiador térmico, aire-aire, entra aire caliente, se enfría con aire atmosférico. ¿Para qué? Para que la molécula se compacte y ahora sí pueda ingresar mayor densidad de oxígeno al interior del motor, favoreciendo ese proceso de combustión. Es importante recalcar que los turbos deben de estar soportados con el circuito de refrigeración. Al principio dije que una de las líneas de diagnóstico es un circuito hidráulico, porque se apoya específicamente del líquido refrigerante. No me gusta utilizar el término agua, no. Líquido refrigerante para su enfriamiento. Y por otra parte, también debe de soportarse con líquido de lubricación, es decir, aceite del motor. Entonces, el interior del turbo particularmente va a estar soportándose para su enfriamiento con líquido refrigerante y para su lubricación con el aceite del motor. Ya mencioné el principio de funcionamiento mecánico, entrada de gases, impulsión, salida al tubo de escape, succión, entrada de aire atmosférico, lo va a comprimir, lo está aventando directamente al interior del sistema de admisión. Y cabe resaltar que en gran cantidad de vehículos, en gran cantidad de marcas, ya los pasajes de sobrealimentación vienen siendo de plásticos, pero no es cualquier plástico, son plásticos especiales, son plásticos tratados, que están diseñados para soportar altas presiones, altas temperaturas, absorber las deformaciones por los cambios drásticos de temperatura y al mismo tiempo debe de tener la habilidad de poder dilatarse y contraerse cuando se generan esos cambios térmicos. No es cualquier plástico. En muchas ocasiones me han dicho, oye Marco, ¿y a poco eso no se rompe? Con la temperatura, el turbo disipa mucho calor. No, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque, reitero, son dispositivos que, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su ingeniería, pues están identificados, fabricados, manufacturados para poder trabajar con estos acontecimientos o con estos fenómenos. Una vez que es comprimido, ya mencioné, se va a enfriar, se conduce, pero en este punto podemos encontrar un sensor que se denomina sensor de presión de sobrealimentación, de tipo piezo-resistivo, que cumple casi con la función muy similar que el sensor MAP, el de presión en el colector de admisión. Pues es de la misma familia. Y ese sensor es el que se va a estar encargando prácticamente de informar a la computadora dos fenómenos. Uno, la presión de sobrealimentación y por otra parte la temperatura real del aire de sobrealimentación. En su totalidad, los circuitos de admisión siempre van a estar constituidos también por el filtro de aire, porque de ahí se va a purificar el mismo para poderlo incorporar al interior del turbo. Cabe señalar que los pasajes pueden cambiar, inclusive los volúmenes, la dimensión de las mangueras, porque hay mangueras flexibles, hay ductos sólidos y ductos flexibles. Siempre, porque el motor todo el tiempo se está moviendo, el vehículo está deformando. Entonces, si todo el tiempo hubiese un ducto sólido, se iba a fracturar. Entonces siempre vamos a encontrar mangueras flexibles. Lo que va a cambiar van a ser el diseño, las dimensiones, los diámetros, de acuerdo a la motorización.
pero el principio de funcionamiento siempre va a ser similar o el mismo. Y los procesos de diagnóstico, lógicamente, van a ser enteramente igual. Cabe señalar que los circuitos de admisión para una mejor combinación de la molécula del aire, una mejor compresión, pues podemos identificar que desde la base, la tapa, se diseña con ciertas características con el objetivo de que se esté siempre generando un fenómeno turbulento. ¿Para qué un fenómeno turbulento? Con el objetivo de que pueda encontrar el oxígeno, ya una vez entrando en combinación con la inyección, más cantidad de combustible o viceversa. El combustible encontrar mayor cantidad de oxígeno para destinar. Entonces, ahorita lo que te estoy presentando son componentes del sistema de sobrealimentación. Hace un momento, pues, te mostraba lo que corresponde la tapa a la base del filtro de aire, los conductos plásticos, el intercambiador térmico, que, reitero, ahí va a variar en función de la cilindrada y del número de pistones. Y también que sea un vehículo a gasolina o un vehículo utilitario. Los motores ventiladores pueden estar caracterizados de la siguiente forma. Puede ser de una sola velocidad, alta velocidad. Pueden ser de doble velocidad, una baja y una alta. Y sobre todo vehículos alta gama o premium. Podemos conocer que estén manipulados por tecnología PWM o RCO. Los cuerpos de aceleración en algunos casos pueden ser plásticos de mayor diámetro para poder eficientizar el ingreso de aire. El colector de admisión también sigue siendo de plástico y en algunos vehículos, en algunos motores, podemos encontrar a un costado una válvula de descarga, pero es del tipo mecánica. Una vez que el vehículo pierde aceleración o el usuario suelta el pedal, escuchamos el... Son muy ruidosos, no son electrónicos. Y podemos encontrar en el colector de admisión una válvula de descarga, la cual precisamente esa sobrepresión la va a estar aventando al medio ambiente. ¿Qué importancia tiene el circuito de escape para el buen funcionamiento del turbo? Casi nada, pues es quien lo pone a trabajar. El circuito de escape o sistema de escape particularmente lo que hace es unir todos los gases, hacérselos llegar directamente a las propelas con el objetivo de que éste pueda reaccionar, alcanzar elevadas revoluciones y llevar a cabo el principio de operación que te acabo de mencionar. Pero el turbo, ya mencioné en un principio, no forma parte del circuito de escape, no forma parte del sistema de alimentación. Se soporta para su operación del sistema de escape siempre. Y finalmente va a estar dando soporte al sistema de admisión, pero recibe el nombre del sistema de sobrealimentación. Aquí empezamos con la operación electrónica. Hay algunos sistemas de sobrealimentación que tienen un principio de operación electrónico. Vamos a ver cómo opera. Bueno, pues hay una unidad de control. La computadora es la computadora de inyección. La computadora de inyección realmente lo que va a hacer es que en las diferentes fases, cuando el cliente o el usuario manda el pedal a fondo, va a activar una electroválvula, como aquí la puedes ver, ¿sí? Aquí tienes una electroválvula, como tú lo puedes notar, tiene dos hilos, un positivo, un negativo, y ese tipo de electroválvulas, ¿sí? Voy a realizar el acercamiento. Este tipo de electroválvulas tiene tres boquillas. Una de ellas dice back, otra dice out, aquí dice back, aquí arriba, aquí dice out, y esta dice ATM, atmosférico. ¿Por qué? Aquí lo puedes ver. Esto está
de esta forma. La computadora la habilita con tecnología PWM o RCO. Ese es un tipo de electroválvula. Aquí tenemos otra, si te das cuenta, son diferentes en cuanto a su diseño, pero cumplen con la misma función, la misma. Ahorita voy a hablar cuál. Y aquí tenemos otro tipo de electroválvula. ¿Sí? Bien. Lo mismo. Electroválvula que nosotros conocemos como electroválvula de desagüe o wastegate. ¿Sí? Electroválvula wastegate. Es la que estamos identificando aquí. La computadora la habilita. ¿Para qué? Porque sus sistemas cuentan con una bomba, mencioné hace un momento, de vacío. Es una bomba que está siendo accionada, puede ser eléctrica, electrónica, un motor eléctrico, o puede ser accionada directamente por el árbol de levas, regularmente de admisión. Esa bomba que genera depresión, que le llamamos vacío, lo que hace es estar succionando. En la boquilla, donde dice out, por ahí está succionando. Y donde dice back, se va directamente a una compuerta mecánica que va a ser accionada a través de un pulmón accionador. Ahorita te voy a mostrar el turbo. Un pulmón accionador. Entonces, ese vacío entra y ¿qué ocurre? Jala el pulmón accionador y va a cerrar esta compuerta mecánica que ahora le llamamos compuerta wastegate. Vamos a conocer el turbo. Lo que te acabo de mencionar en un principio es que tenemos particularmente un arreglo de dos materiales. ¿Sí? Dos materiales. Acero, aquí lo tenemos, y hierro gris. Ahí si tú observas, se alcanzan a ver las propelas. ¿Sí? Creo que ahí se alcanzan a ver las propelas. Las estoy moviendo. Pero por otro lado, aquí tienes la compuerta que te acabo de mencionar. La voy a accionar, mira. ¿Ok? Esa compuerta es esta. Compuerta mecánica wastegate, que está siendo accionada a través de este varillaje. Y ese varillaje está siendo movido particularmente porque aquí entra el vacío. ¿Queda claro? Ahí entra el vacío, en este punto. En este punto. ¿Ok? Aquí está. De tal manera, entonces, que el vacío, una vez que entra aquí, entonces va a mover este varillaje, dando por resultado cerrar esa compuerta. Por respeto a todos ustedes, pues no lo succiono, pero si yo lo succionara, pues particularmente íbamos a observar cómo se desplaza esa varilla. Entonces, una vez que se cierra ese pasaje, los gases de escape van a impactar directamente en este punto, aquí se van a concentrar y van a ir directo a las propelas, generando altas revoluciones y finalmente disipándolo al tubo de escape. Una vez que se mueve, fíjate lo que voy a hacer, lo voy a estar moviendo aquí, ¿sí? Pero observa qué está ocurriendo acá. ¿Vale? Ahí se está moviendo. Ahí lo puedes ver. Por una parte, lo accionan los gases de escape, pero este lado está succionando
y por acá está sobrealimentando en este punto. Cuando la computadora, de acuerdo al sensor de posición del pedal, los sensores de posición del cuerpo de aceleración, todas las informaciones, velocidad del vehículo, CKP, régimen motor, posición del árbol de levas, todas esas informaciones le están indicando a la computadora de una solicitud de alta potencia. La computadora habilita esta electroválvula con el objetivo de permitir que el vacío entre y se lleve a cabo el principio que te acabo de mostrar. Y de esta forma, el 100% de los gases, ¿qué van a hacer? Pegar directamente en las propelas de impulsión, que son del lado de escape, para poner a trabajar a las de aspiración. ¿Queda claro? Ya te mostré el pulmón accionador. Aquí lo tenemos. Nuevamente, ahí tienes el pulmón accionador. ¿Sí? Y ese pulmón accionador, de igual forma, una vez que sueltan el pedal del acelerador, ¿qué ocurre? Se cierra la mariposa aceleración. Entonces, imagínate la sobrealimentación y la alta presión que va a tener las galerías de sobrealimentación. En ese momento, la computadora deshabilita nuevamente la electroválvula, deja de conducirse el vacío, el pulmón accionador ahora ahí está cerrado en la fase de aceleración total. Ahí desacelera, ahí sí, suelto pedal, hay desaceleración, aceleración, suelto pedal, desaceleración. Y ahora el 50% de los gases se van a las galerías, a las propelas, y el 50% se va directamente al turbo, pero también frenando ese eje y por otra parte disminuyendo el 50% las revoluciones. Eso es un turbo electrónico. Tenemos el accionamiento directo de este pulmón accionador de manera electrónica y neumática no positiva, por vacío. De tal manera que entonces, ¿qué ocurre con la galería de sobrealimentación? Bueno, ya te mostré el pasaje Wastegate mecánico y la electroválvula Wastegate. Ahora, en el puerto de sobrealimentación tendríamos una electroválvula que le llamamos electroválvula de descarga de la turbina. Es esta, ¿sí? Es esta. De tal manera que lo que va a ocurrir es que va a proteger toda la galería plástica de sobrealimentación. Cuando el vehículo se encuentra en la fase de aceleración total, pues la computadora también la va a habilitar con el fiel objetivo de que cierre el pasaje y el 100% de lo que succiona sobrealimenta. Cuando piso pedal a fondo. Cuando suelto el pedal, hace un instante expresaba que tendríamos una presión excesiva y que pone en riesgo las galerías plásticas. Entonces, cuando soltamos el pedal, la computadora la va a deshabilitar. Bueno, aquí tienes la imagen y en físico te estoy mostrando particularmente lo que corresponde a la electroválvula. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Dos pines. Cabe señalar también que se va a activar con tecnología PWM o RCO. Ya completamente en buen estado. Este es el pasaje que te voy a mostrar lo que hace. ¿Sí? Dos pines mencionaba. Ese pasaje cuando suelto el pedal, entonces la computadora la habilita y ve lo que ocurre. Aquí hay una pérdida de presión. ¿Por qué? Porque se incrementa el área. En automático, cuando sueltas el pedal, la computadora la deshabilita y en ese instante hay una caída importante de sobrepresión.
De tal manera, entonces, fíjate bien lo que te voy a comentar, que una vez que la electroválvula va a estar siendo operada electrónicamente, depende de la computadora. Sin embargo, hace un instante mencionaba que tenemos electroválvulas también, o más bien válvulas de descarga. Te acabo de expresar y mostrar las electroválvulas, pero hay válvulas de descarga 100% mecánicas. No tienen ninguna operación electrónica y van a obedecer prácticamente a las diferencias de presión entre la atmosférica y la de sobrealimentación cuando el pedal del acelerador está siendo no actuado. De tal forma, entonces, que vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cuáles son los fallos más comunes del sistema? Primero, ruidos mecánicos en el interior del turbo. Causas posibles: ejes gastados, propelas dañadas, bujes deformados. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente ahí te estoy mostrando que tenemos un eje motriz. Ese eje motriz, lógico, va a estar soportado en bujes, tanto de un lado como de otro. Y obvio, con respecto al tiempo, sufren un desgaste. Cuando sufren un desgaste, por ende, se va a descentrar. Y es cuando empieza a tener contacto las propelas, ya sea en un lado o en otro. ¿Queda claro? Entonces, ruidos mecánicos por contacto de las propelas. Solución, déjame te comento que, por ejemplo, aquí puedes visualizar que se puede desarmar completamente. Aquí tiene un arillo de fijación, los tornillos, el tornillo, la tuerca, es un tornillo pasante. Eso se extrae y se puede desarmar, por una parte. De este otro lado también tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos. Esos tornillos se extraen y se bota todo lo que es el casquillo o el housing de sobrealimentación. Y de esa forma puedes tener acceso al interior del turbo. Entonces, reitero, por una mala lubricación, un mal sistema de enfriamiento, se puede acelerar ese desgaste. Cuando ya hay ruido mecánico, se tiene que reemplazar, encasquillar, se tiene que reemplazar todo el propelaje y ajustar. Por otra parte, inhibición del funcionamiento del turbo, causas posibles: mal funcionamiento de las electroválvulas de descarga de la turbina y desagüe de gases. ¿Qué significa esto? Que si una electroválvula u otra están en mal estado, entonces la computadora va a adoptar particularmente un modo de seguridad o un modo de protección. En concreto, no las va a activar. Entonces el turbo no va a trabajar. ¿Queda claro? Tenemos pérdida de potencia, no hay plenitud en el desplazamiento del vehículo, pues por la situación básicamente de que no está llevándose a cabo una muy buena sobrealimentación. El motor no libera o no libra suficiente potencia, se pasma durante la aceleración, causa sistema de sobrealimentación del turbo defectuoso. O sea, todo el turbo, puede ser ya todo el turbo, se tiene que reemplazar el turbo. Pero también puede ser, al hablar de sistema, podemos tener fugas de sobrealimentación, es decir, un mal sellado en las galerías o en los pasajes, los ductos ya sea plásticos o ductos sólidos, flexibles o sólidos. Para eso hay equipo de diagnóstico, se utilizan manómetros, les llamamos manómetros, devímetros, se utilizan también sistemas generadores
de aire para ver dónde hay fuga. Y de esa forma poder reemplazar los ductos que puedan estar fracturados o que puedan estar mal sellados. El motor libera muy poca potencia, causa fugas de presión internas en el turbo o en el sistema de admisión. Aquí cabe resaltar algo muy importante. Este pasaje, ¿sí? Ese pasaje, recuerda que ahí se atasca de carbonilla. Entonces, podemos tener un mal asentamiento. No está asentando perfectamente porque toda la orilla ya está, pero atascada de carbonilla o de carbón. Entonces, al no asentarse perfectamente, pues no hay unas sobre revoluciones elevadas adecuadas. No se alcanza la optimización del turbo y no hay una buena sobrealimentación. Por otra parte, se llegan a generar desgastes en estos puntos. Hay quien esta tuerca ya está ajustada por serie. Está ajustada por serie. Cuando se va a llevar a cabo una reparación de turbo, es conveniente el poderla reajustar. ¿Qué se debe de utilizar? Bueno, pues se debe de agregar con una bomba de vacío manual en este punto 14.7 PSI o un bar, porque es la presión a través de la cual por lo general se alcanza el cierre. Y ahí, una vez que se cierra, ahí debes de ajustar la varilla, porque este eje es muy importante que tenga cierta longitud. No te puedo dar un valor específico porque va a cambiar dependiendo la marca, dependiendo el vehículo y dependiendo el volumen o la dimensión del mismo turbo. Fugas de presión internas en el turbo, ya mencioné. Controlar la estanqueidad y reemplazar componentes de fuga en el caso de que sean mecánicos. Controlar reglajes de ajuste, lo acabo de mencionar. El varillaje y el asentamiento de la compuerta de descarga. Problemas en torno a la periferia. En alguna ocasión llegué a un taller y me decían, Marco, es que ya cambiamos arnés, ya cambiamos sensores, ya cambiamos la unidad de control, el turbo y seguimos teniendo el mismo problema. Lo único que nos hace falta prácticamente es cambiar el motor. Bueno, y ya analizaste la periferia. ¿Cómo la periferia? Recuerda que tiene un sistema de lubricación y tiene un sistema de enfriamiento. Hay vehículos alta gama, hay vehículos premium que cuentan con un indicador de desgaste de aceite, cuentan con un indicador de degradación. Hace un análisis espectrográfico de líquido refrigerante y cuando el líquido refrigerante ya está degradado, cuando el aceite ya está muy trabajado, es muy simple que no va a trabajar el turbo. ¿Por qué? Por la situación de que lo puede poner en riesgo, no lo va a enfriar y no lo puede lubricar perfectamente. Individuo, un componente, no he hablado de él. Es importante también mencionar que los turbos electrónicos cuentan con una bomba de enfriamiento específica para el turbo. Desafortunadamente no la tengo aquí, si no te la mostraba, pero algunos sistemas cuentan con una bomba, le llaman bomba de agua, pero es una bomba de líquido refrigerante operada con PWM o también RCO, relación cíclica de apertura, y que es específica para el enfriamiento del turbo. Hace algunas décadas a los clientes que utilizaban un vehículo con turbocargador, le decía, cuando trabajes el turbo y llegues y abres el vehículo, no lo apagues, déjalo que trabaje unos 5 minutos, 10 minutos. ¿Para qué? Para darle oportunidad al turbo de que se contraiga, de que pierda volumen. Recuerda que al rojo vivo se dilata. No existe este término, pero lo voy a mencionar didácticamente. Dale oportunidad de que se desdilate. Reitero, no existe el término. Estoy siendo claro. Por una cuestión didáctica lo estoy expresando. ¿Sí? Que pierda volumen en concreto. En la actualidad ya no es así.
En la actualidad, como son sistemas electrónicos, se maneja un modo de seguridad, un modo de protección. Puedes llegar confiadamente, apagar el vehículo y vas a escuchar la parte baja del motor un que puede durar 5, 7, 10, 15 minutos. Es la bomba de enfriamiento del turbo que va a estar trabajando. Le llamamos post-enfriamiento del turbo y dependiendo cuánto tiempo haya trabajado el turbo, es el periodo que se va a mantener encendida esa pequeña bomba. Reitero, no la tengo aquí, pero es necesario identificar que los sistemas electrónicos cuentan con este componente. Ahora, hablar de la periferia del turbo, pues entonces, reitero, tendríamos que analizar el estado del líquido refrigerante y por otra parte también analizar el estado del aceite. ¿Qué pasó con ese vehículo? Que teníamos ya muy degradado el líquido refrigerante, nunca se hizo un análisis espectrográfico y entraba en un modo de protección el turbo. Cambiaron el líquido refrigerante y asunto arreglado. Causa obstrucción entre el turbo y la tubería de admisión. Hablábamos de la periferia, creo que se cambió la slide, denme un instante. La periferia del turbo. Causa obstrucción entre el turbo y la tubería de admisión. También forman parte de la periferia las galerías de sobrealimentación. Ya mencioné hace un instante. Solución: reemplazar componentes en daño. Gas de escape muy negro. Daños extremos del sistema EGR en debímetro, caudalímetro de aire. El sensor que es como de tipo MAF. En vehículos utilitarios, vehículos a diésel, se utiliza un sensor muy parecido al MAF que hay en gasolina. Sin embargo, un sensor MAF en gasolina, cuando falla, entra el motor a las peores condiciones de funcionamiento. ¿Qué significa esto? Pérdida de potencia, humo negro, arranque se apaga, ronroneo, olor a picante. Y huele mucho a combustible crudo. Porque ese sensor MAF en gasolina se relaciona con el control de inyección. En diésel no. En diésel se le puede llamar debímetro o caudalímetro de aire. Y ese sensor se relaciona únicamente con la tasa EGR. Y por otra parte, con la opacidad o el control de humo negro. Ese debímetro se puede dañar y lo que el cliente va a argumentar es que va a estar aventando mucho humo negro. Y vamos a tener encendido un check engine en diésel. Hay dos fallos muy característicos en los vehículos con turbo. Me ha tocado en alguna ocasión, tenía yo un conocido que en las mañanas tenía que darle marcha al motor, cierto vehículo, cierta marca, no lo voy a decir, y lo tenía que estar acelerando, acelera, y aventaba muchísimo humo azul. ¿Por qué? Pues obvio, porque ya estaba muy trabajado ese turbo y lo que es el aceite se iba al pasaje de sobrealimentación y cuando daba marcha al motor se iba al proceso de combustión. Aventaba humo azul en el primer arranque. Primero, otro vehículo, la misma marca, llegaba a un semáforo y empezaba a aventar muchísimo humo azul y luego dejaba de hacerlo. ¿Por qué? Porque como forma parte el aceite del motor del sistema de lubricación, por ende se iba al proceso de combustión. Otro vehículo de otra marca, los mismos síntomas pero con humo blanco. ¿Por qué? Porque había paso de líquido refrigerante a las cámaras de combustión. Esos son los fallos más comunes que se han estado presentando en los turbos y obvio, pues como comenté, con esta información estoy completamente seguro que estamos favoreciendo tu crecimiento y desarrollo profesional. Consumo excesivo de aceite en el motor, causas posibles, turbo dañado, reemplazo de algunos componentes del turbo y si no es que de todo el turbo. Fugas de aceite, retenes, sello, empaques en mal estado. Se tiene que desarmar completamente el turbo y realizar una inspección completamente minuciosa y de esta manera reemplazar aquellos dispositivos que se encuentren en malas condiciones. ¿Queda claro? Entonces, pues como puedes darte cuenta,
realmente el tema de turbo de geometría fija, oye Marco, hablaste de todo, pero no de geometría fija. Ah, bueno, ¿a qué nos referimos con turbo de geometría fija? El hecho de que el vehículo entre mayor aceleración tenga mayor velocidad, el turbo va a reaccionar con mayor número de revoluciones y la capacidad de sobrealimentación va a ser mayor. Si el turbo pierde deceleración, entonces lo que va a ocurrir es que va también a perder la capacidad de sobrealimentar. Y el término de sobrealimentar es abastecer de aire atmosférico que por ese proceso de combustión está siendo comprimido y que se está yendo al proceso de combustión. Entonces, de geometría fija, porque depende directamente de las revoluciones de ese propelaje con el objetivo de poder estar abasteciendo el proceso de sobrealimentación. Nuevamente te presento el turbo. Aquí tenemos todo lo que es el encasquillaje de impulsión. Esas son las propelas de impulsión, ¿sí? Propelas de impulsión, acero o hierro gris. De este lado, las propelas de sobrealimentación, antimonio o aluminio también, el pulmón accionador, el pasaje, bueno, el variaje para la compuerta Wattgate. Aquí tenemos el pulmón accionador, donde entra el vacío, y la galería de sobrealimentación. Esto prácticamente corresponde al turbo. Si me lo puedes mostrar, sobre todo, para que lo tenga yo al presente. Entonces, pues prácticamente esta información es la relacionada con el turbo de geometría fija. En un próximo seminario te daré a conocer la información sobre el turbo. Ya es menos definitivamente, porque todo se basa en función de estos principios y son algunos pequeños cambios los que vamos a encontrar en el turbo de geometría variable. Tengo el otro turbo, lo vamos a analizar físicamente. Ahí vamos a analizar unos videos, por lo cual te invito a que en este magno evento continúes con un servidor en el próximo seminario, donde te voy a presentar estos videos, este material, para poder interpretar las variables, qué es lo que está pasando con la unidad que lo está representando directamente en el escáner y cómo debe ser tu principio de diagnóstico. ¿Ok? Entonces nos vemos en el siguiente seminario. Y pues bueno, realmente no me queda más que darte las gracias nuevamente por acompañarme en este seminario, turbo de geometría fija. Continuamos con el turbo de geometría variable y me va a dar muchísimo gusto que continúes conmigo. A decir verdad, me siento muy honorificado, me siento muy halagado de que puedas recibir toda esta gran cantidad de información que los instructores hacemos llegar a tu pantalla con nuestro corazón completamente entregado para tu crecimiento y desarrollo profesional. No me queda más que nuevamente reiterarte mi agradecimiento y mi reconocimiento. Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, con el gran placer de permanecer a tu lado para lograr ese crecimiento profesional. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente seminario. Hasta la próxima. Chao.